Sin la menor duda, el tema de la inseguridad es la cuestión de mayor preocupación de todos los argentinos. Cuando uno habla del tema de la inseguridad, habitualmente discute desde posiciones y demás, pero cuando alguien debe entrevistar a quien pasó en carne propia la inseguridad, y no de cualquier manera, perdiendo a un hijo, la posibilidad de escuchar una mirada muy especial es siempre interesante. Está con nosotros Mirta Pérez, que es la mamá de Santiaguito. Gracias por estar con nosotros. Gracias, exdiputada nacional. Bueno, es de vastísima y larga trayectoria. Hoy está dentro de Berazategui como referente del partido FE de Momo Venegas. Decíamos fuera de cámara, hay como algo sí que nos une a todos y que a todos nos afecta por igual, que es no la sensación, la inseguridad como un hecho concreto, ¿no? Sí, es lo que recién decíamos. ¿Te imaginas que hace 17 años desde que mataron a Santi que estoy inmersa en el tema de la inseguridad? Es más, yo era una ama de casa que llegó a ser diputada justamente por cómo me involucré en todo el tema de la inseguridad. Y yo siempre estoy pendiente, cuando todo el mundo está haciendo sus cosas, está trabajando, está estudiando, yo estoy siempre pendiente del tema de la inseguridad. Y te decía que esto nos une a todos los argentinos. Puede ser que nos una el espanto, ¿no? Y no el amor, porque aquí no hay clases sociales, aquí no hay ningún tipo de barrio que determine. Acá a alguien lo matan para robarle un par de zapatillas o la bicicleta, como que sale a las 4 de la mañana a trabajar, o a un hombre que tiene un Mercedes-Benz. Acá todos por igual lo estamos padeciendo, a cualquier hora, en cualquier lugar. Es una ruleta rusa que además de... Uno a veces piensa, no, yo escucho gente decir, bueno, si fuera el celular nada más, pero no sabes si te matan. Esa es la cuestión. Y empezar a conformarse con esto. Bueno, solo me robaron, solo entraron a mi casa. ¿Cómo solo? Me secuestraron, pero no me hicieron nada. ¿Cómo no? Te secuestraron. O porque te rompen solo un brazo. Porque mira, y hay una cuestión que todo el tiempo yo lo estoy ahora recalcando, porque parece que nadie lo toma en cuenta. Se toman las estadísticas por las personas que mueren en un asalto, que mueren en ese instante, pero nadie hace una estadística de los heridos que después mueren, o de los heridos que quedan mal de por vida. Claro. Sin ir más lejos, el chico que cuida el estacionamiento al lado de mi casa, que tenía una moto, 20 y pico de años, lo asaltan, le roban la moto y lo hieren en el estómago, y ese chico está operado de punta a punta, le hicieron 5 operaciones y está mal y nunca se va a recuperar de eso. Esos no entran en las estadísticas. ¿Hay un debate en serio de la inseguridad o hay algo bien gatopardista de creer que se debate, ahora es el fenómeno Cucharida o el fenómeno de Bloomberg en su oportunidad, para que nada cambie? ¿Cuál es la sensación? Es así, porque de repente aparece, a ver, no lo digo peyorativamente, pero de repente aparece un iluminado o alguien que tiene una bomba y ahí salen todos o salimos todos a debatir el tema de la inseguridad. Pero no es una cosa permanente y además es algo que lo tienen que debatir donde corresponde, que es en la Cámara de Diputados, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial. Y esto es como bombazos. Dentro de una semana nadie más se acuerda de Ivo Cucharida ni del tema de la inseguridad, además de lo que las padecemos, ¿no es cierto? Pero son bombazos que ocurren así, esporádicamente. Pero cada vez que se debate, yo me doy cuenta que la situación está peor. Cada vez está peor. ¿Cuál es el fenómeno? Y apelando a que usted lo conoce desde un lugar tremendo, y después de haber militado durante tanto tiempo, ¿cuál es el origen? Si es que hay uno solo o son muchos. La desigualdad, la ausencia del Estado en serio, políticas de permisividad en todo sentido. ¿Cuál es el origen de esto? Todo eso que vos decís. Todo eso que vos decís. Porque, a ver, las políticas de Estado, vos sabés que en todos los órdenes, para que se produzca un cambio de verdad, duran entre 20 y 30 años. Nosotros llevamos 30 años de democracia. Quiere decir que si en estos 30 y pico de años estamos menos 10 en educación, menos 10 en seguridad, menos 10 en el tema económico, menos 10 en el tema de salud, ¿qué quiere decir? ¿Que no supimos plantar el arbolito como correspondía para que crezca? Porque además, a ver, tenemos cuestiones que son de rápida solución y de urgente solución, por ejemplo, que es dejar un delincuente preso. Lo vimos ayer, antes de ayer, el que asaltó el motochorro, que además parece que era una cuestión, era su profesión, porque hasta su mujer, su familia, todos lo tenían como una profesión, eso lo que hacía el marido de esta mujer. Yo la verdad que la escuché y no lo podía creer. Ese hombre ya había sido detenido con 600 gramos de marihuana o de cocaína, no sé qué era. Creo que era marihuana, no recuerdo, pero era droga no para uso personal. Bueno, 600 gramos es para vender, estaba en la calle.
Ahora, cuando nosotros lo vimos asaltando a ese turista, eso lo vimos y es lo único que vimos de él. Lo que nadie ve es que ese hombre, 10 veces por día, durante todos los días del año, hace eso con personas. No se sabe si mató a alguien o no, lo hirió, le pegó, pero esa gente lo vemos una vez o lo detienen por un delito, pero resulta que todos los días de su vida, por lo menos 7, 8, 10 veces por día hace lo mismo. Entonces, hay una cuestión. Yo voy a ser cruda, pero yo lo digo hace años esto. Y que no se tome, va a ver, fascista, no sé las cosas que me dirán, pero la realidad es que un delincuente que está preso o está muerto no roba, no mata y no viola. Eso por un lado. Por el otro tenemos todas esas cuestiones que estábamos hablando de la falta de Estado en todos los órdenes. Ahora, si están diciendo que hay menos pobreza, debería ser inversamente proporcional la inseguridad. Porque a más trabajo, menos delincuencia. Y no es así. Hay una impunidad espantosa, de verdad hay una impunidad espantosa. Pero yo comparto con usted que en una situación de impunidad real y delincuente comprobado debe estar preso, no hay duda. Por supuesto. Me preocupa esta otra frase, delincuente preso o muerto no roba. ¿Qué quiere decir con, digamos, usted está a favor de la pena de muerte? Siempre estuve a favor de la pena de muerte, ¿eh? Y no lo niego, porque hay muchísima gente que piensa lo mismo, pero que realmente no lo dice delante de una cámara. Para mí, alguien que viola a una criatura de 3 años... o que castiga violentamente a su mujer y la mata, yo pienso que debería existir la pena de muerte para eso. Pues si lo estamos manteniendo en la cárcel y estamos pagando nosotros, al final le estamos haciendo la vida, a ver, llevadera a alguien que mata, viola. Violar una criatura es... Yo creo que matar y violar a una criatura es lo peor que puede hacer un ser humano. Quiero decirle que siento el mismo asco. Ahora, hay dos cuestiones, yo sé lo que me vas a decir, porque el tema de la pena de muerte son dos cuestiones. Está bien, acá influye, puede ser un tema religioso, puede ser un tema como uno lo quiera tomar. Cada uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero la segunda cuestión es que todos pensamos que la justicia argentina no serviría para aplicar. Pero claro, digamos, ¿ves que son dos cuestiones? Casi por instinto, digamos, primero creo que quien viola a una criatura de 3 años, por quien siento asco, o sea, una sensación poco televisiva, digamos, está comprobado que son enfermos que deberían quedar recluidos. Son psicópatas. Bueno, son psicópatas. Ahora digo, yo tendría miedo de darle a esta justicia la pena de muerte. Sí, yo también. Yo también. O sea, mi convicción por un lado es esa. Por el otro lado soy realista. Yo sé lo que pasa en la justicia argentina. Es más, vos sabés que el proyecto que yo tengo leyes, obviamente las mal llamadas leyes Bloomberg son mis leyes, porque fueron más o menos en esa época la sumatoria de penas y otras leyes más. Pero además yo presenté el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que tiene que ver con no solo los delitos sexuales cometidos por un psicópata, por alguien que viola, a alguien que lo secuestra, a una chica o a cualquiera, sino los intrafamiliares, que los chicos a lo mejor lo pueden contar cuando ya son mayores de edad y prescribió la causa y hasta lo pueden decir por televisión como hizo un profesor una vez y no pasa nada. Yo llevé a la Comisión de Legislación Penal, no solo por el tema de violadores, sino también por el tema de menores de edad. En el tema de los violadores yo llevé peritos, médicos legistas, pues yo estaba en la Comisión de Legislación Penal, psiquiatras de 30 años de profesión, que decían que un violador es un psicópata, que es imputable porque sabe perfectamente lo que hace y que no tiene culpa, comete una y otra vez el mismo delito en la situación ideal para él. O sea, termina siendo un delito sexual, pero en realidad lo que pretenden es humillar, causar dolor. Eso es lo que hace un psicópata. Y el psicópata no puede estar en libertad, porque en cuanto, a lo mejor se porta bien en la cárcel, pero en cuanto sale, busca el objeto de su perversión, que puede ser una nena, un nene, una mujer, un hombre, lo que a él le parezca. Y eso mismo pasa con este tipo de delincuente que vive para eso. O sea, no tienen culpa, no les importa. Ellos trabajan de eso y nos arruinan la vida, pero son imputables, porque saben perfectamente lo que hacen. Y si vamos al caso, miles, millones de personas salen todas las mañanas en las mismas condiciones que se crió ese psicópata a trabajar. Y jamás se les ocurriría robar. Cuando salen drogados, este tipo de personaje, salen drogados para darse valor, pero el instinto de robar, de matar o de violar, ya lo tienen, esto lo potencia nada más. ¿Qué sensación tiene respecto de lo que ha sido la política criminal en estos 12 años, últimos 12 años de gobierno kirchnerista?
No existió política criminal. En realidad van tapando agujeros cuando surge una de estas cuestiones. Mira, sin ir más lejos, en las elecciones pasadas, yo que trabajo en Berazategui políticamente, vos lo dijiste, en el Partido Fe, veía cómo traían camionetas 4x4, doble cabina, tipo patrulleros, los mostraban, 10, 12 patrulleros, como para que la gente vea que iba a haber más seguridad, o gendarmes, pobrecitos que son trabajadores de frontera, policía de frontera, que los traían a caminar por la calle 14, que es la principal, para mostrarlos. Terminaron las elecciones y desaparecieron. No hay patrulleros, no hay personal. La gente llama y dice, pero tengo un solo móvil. Cuando en realidad también, yo trabajando desde afuera, haciendo el nexo entre los vecinos y las autoridades, he conseguido patrulleros, hemos conseguido un destacamento, cosa que hacemos como particulares si no estamos en un lugar de poder. No hay política criminal, porque de verdad, a ver, el Código Penal es punitivo, va detrás del hecho consumado, para prevenir quién está, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cuando de verdad tiene detenido a alguien que comete delitos terribles. Otra cuestión es lo que hacen con ese detenido, que deberían reinsertarlo, deberían trabajar en él. El tema de los chicos nuestros, yo soy la autora de uno de los proyectos de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, y llevé peritos y llevé médicos que decían que un chico de 14 años entiende perfectamente la criminalidad de los hechos que comete, pero con un régimen especial. En lugar de abrir y de perfeccionar y de reformar los lugares donde están los menores, los institutos, los cierran. Ese chico van y lo apilan, cuando de verdad un chico de 14 años, o de 13 o de 10, lo podrían tener en un lugar donde le enseñen trabajos, donde le enseñen manualidades, un trabajo manual, donde lo hagan estudiar, donde lo hagan estar en un lugar sano para que ese chico salga a la sociedad y no sea un mal para él ni un mal para nosotros, porque mi nene tenía 8 años, mi nene era un menor. ¿Por qué murió una criatura de 8 años de un tiro en la cabeza? ¿Alguien puede imaginarse eso? Nadie se lo puede imaginar. ¿Cómo uno no se repone? ¿Cómo se rearma la vida a partir de eso? Y es muy difícil porque nadie tiene hijos para pensar que los va a perder. Yo perdí hace poco a mi mamá, pero era lógico, pero no a mi hijo. Me pasaron muchas cosas esos días. Yo entierro a mi mamá y tengo que abrir la tumba de mi hijo para ponerla en el lugar donde ella quería estar con su nieto. Son cosas muy terribles. Yo tuve que criar 2 hijos más. Tengo un hijo que tiene 28 y mi hija que va a cumplir 24. Seguir con lo que estaba haciendo por mi hijo muerto, que después ya excedió a Santi y se convirtió en una tarea para mí. Y seguir con la vida y además contener otras personas. Pues yo vivo conteniendo gente que le pasa lo mismo y que le indico o le aconsejo el camino que tiene que seguir de la justicia. Sin ir más lejos, el sábado vamos a ir a una marcha por Adrián, un chico que mataron en Quilmes a la salida de un boliche, y que el padre va a hacer una concentración y yo voy a ir a acompañarlo, porque todos pedimos justicia, porque la justicia no llega, porque los jueces hacen y deshacen a su voluntad y de verdad yo creo que ni deben mirar las causas. Deben mirar las causas. Yo siento, digo, más allá que uno pueda coincidir en cuestiones formales, así como un especial respeto por quien como usted ha pasado por esto, que la transforma en una persona extraordinaria, fuera del ordinario, digamos, nadie está preparado para perder eso de ninguna manera. Y siempre digo, ojalá que una situación de esta y la pelea no sea en vano. ¿La muerte de Santiago a hoy ha sido en vano? A ver, yo trato de que no sea en vano. A ver, tengo enterrado el cuerpo de mi hijo, pero no el recuerdo de mi hijo. No creo que haya nadie que se haya olvidado de Santi. Santi fue como el símbolo de la niñez que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, y no permití yo nunca que se olviden. Dicen que nadie muere del todo si hay alguien que lo recuerde. Y yo creo que todos tenemos que mirar cuando cumple años o cuando se cumple otro año de la muerte de él y yo pongo la foto en el Facebook y tengo 300 comentarios y la gente lo ve y dice, Santi es un poco hijo nuestro. Miren a su hijo. Vos mirás a tu hijo, mirá cómo crece, lo podés abrazar y pensar que no lo vas a ver nunca más. Es una cosa que no pasa por la cabeza.
A mí me han pasado cosas como de abrazar a un nene y sentir que era el cuerpito de Santi, porque yo lo quiero sentir, hablo con él, lo veo en una foto, pero es muy terrible. Pero yo tengo una fuerza que me dicen todos que no sé de dónde sale. No sé si sigo siendo la madre de 3. Tengo 2 vivos y 1 muerto, pero tengo 3 hijos. Yo tuve 3 hijos y jamás voy a decir tengo 2 hijos. Tengo 3. Es muy difícil. Yo tengo un carácter muy especial. Yo tengo no sé cómo llamarlo, polenta, díganle como quieran. Yo salgo de las situaciones terribles, me repongo, y mi casa nunca fue un velorio permanente, que es lo que yo le aconsejo a las madres, a los padres que me llaman. Si ustedes tienen otros hijos, que sus hijos no le tengan que decir, papá, yo estoy vivo. Claro. Es muy difícil. ¿Quiere decir algo más, Mirta, del tema de la inseguridad? Sí, que, a ver, el gobierno tiene mayoría en las cámaras. Quiere decir que cuando un ministro de Seguridad, un ministro de Justicia o el mismo Ejecutivo se queja de que los jueces y la justicia es la culpable del tema de la inseguridad, yo les recuerdo que tienen mayoría en las cámaras, pueden hacer las reformas que sean necesarias. Es más, hay una reforma que es de una sola palabra. En lugar de decir podrá, tendría que decir deberá el juez dejar preso a alguien que comete un delito grave. Las leyes están. La sumatoria de penas es algo muy importante que yo he logrado en casi un año, el primer año de diputada, que si alguien entra a una casa, por ejemplo, roba, mata, viola, le tienen que dar la condena por las 3 cosas. Es ley, y lo tienen que hacer, y no declararlo inconstitucional cuando no quieren dejar hasta 50 años preso a un delincuente, que sería una cadena perpetua. Es el único país donde una cadena perpetua no es una cadena perpetua, donde las penas no son a cumplir. Acá las penas no son a cumplir, y deberían ser a cumplir, porque cada juez que deja en libertad a un delincuente y comete un delito debería ser acusado de mala praxis, debería ser destituido, porque la vida es algo irreemplazable, me pareció. Es irreemplazable y no hay con qué. Y ahí tenemos que seguir apuntando a eso, a que no sean estas explosiones de algún comentario que hace que el tema salga a la luz. En realidad lo discutimos todos nosotros. Pero acá tenemos un gobierno, tenemos un poder legislativo y un poder judicial. Ellos son los que lo tienen que resolver, y si no, que se dediquen a otra cosa. Gracias por haber venido, muy amable. Gracias a vos. Así seguimos.